¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Baltasar Solano, nuevo director del Cuerpo de Bomberos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por darme esta oportunidad de poder transmitir y conversar en este caso con todos estos avances que tiene nuestra institución en este proceso de transformación que está teniendo la noble institución del Cuerpo de Bomberos de El Salvador. Muy bien, está recién estrenado en el cargo, unos días nada más desde que ha sido juramentado. Sí, tengo un par de días, la verdad, desde el 28 de abril por la tarde, así que tengo un par de días en donde pues fui nombrado por el señor ministro de Gobernación, a quien agradezco mucho, que he depositado esa confianza. Me siento muy honrado de este cargo. Es una institución que conozco desde hace aproximadamente 30 años. Un poquito más de 30 años. Así que un placer poder estar en este proceso de transformación que está teniendo nuestra institución por mandato de nuestro presidente Nayib Bukele. ¿Cómo llega usted a la institución? Ya nos decía que tiene mucho tiempo de estar integrado en ella. Efectivamente, yo ingreso un 1 de marzo, por cierto, un viernes 1 de marzo de 1991, lo recuerdo exactamente, a una institución en donde el equipamiento pues era de fortuna, le decimos nosotros, un equipo no tecnológico, en donde entré como alumno del Cuerpo de Bomberos. En aquella época entraban promociones de 30, de 60 personas, en el caso mío fue de 60, y en donde estuvimos en un curso por 9 meses, en donde teníamos capacitaciones dentro de los aspectos, por ejemplo, de técnicas bomberiles, todo lo relacionado a los incendios, incendios estructurales, vehiculares, fugas de gas, incendios en la industria, etcétera. Todo lo relacionado a fuego. Teníamos una materia o un módulo de primeros auxilios. Decir que en aquella época la Asociación Americana del Corazón tenía técnicas o conceptos o ciencia diferente a la actual, en donde ya hay nuevos avances tecnológicos en la reanimación cardiopulmonar, por ejemplo. Nos decía, mire, usted no puede graduarse como bombero y andar perdido en la ciudad buscando un incendio. Así que había un instructor que nos daba las clases de la nomenclatura de la ciudad y nos mandaba por todas las calles principales de la capital, y nosotros teníamos que hacer un reporte al siguiente día de todos los lugares o edificios importantes que uno encontraba en la calle, los bancos, la industria, todos aquellos asociados a que teníamos la posibilidad de que pudieran sufrir un incendio en este caso. Como taxista le decían a uno que se aprendiera todas las calles. Todas las calles. Y luego teníamos una instrucción, un comportamiento militar. Teníamos lo que le llaman la instrucción de patio, las formaciones, los saludos, cómo informar en la parte militar. Y luego terminábamos el curso con rescate en altura. Básicamente pasábamos todos los días en la Puerta del Diablo, haciendo caminatas, descendiendo de las rocas. Son alturas importantes, y lo hacíamos con cuerdas de nylon. Siguen teniendo las mismas características, pero la tecnología obviamente es diferente. Hoy son basadas en la NFPA, por ejemplo, la asociación relacionada al fuego en este caso. Y terminábamos ahí por noviembre, diciembre, y nos graduaban el 4 de diciembre del 91 con 18 años de edad. Recién había sacado cédula en ese caso. Entonces, desde esa época estoy en esta institución, en donde he tenido experiencias muy gratas. Algunas quizá no tanto como bombero tenemos o estamos expuestos a diferentes riesgos. Me quemé un viernes también, 25 de septiembre de 1992,
Un año después de haber ingresado. Un año después, tuve un accidente en un incendio en una cuetería. Me explotó un barril de aluminio pulverizado, teniendo quemaduras en el rostro, en las manos. Pasé ingresado muchos días en el hospital. También he tenido experiencias muy gratas como, por ejemplo, participé en el rescate de la única persona que sobrevive de las colinas en el terremoto del 2001. Y así hemos participado en distintos incendios. Comandar incendios, pues, es una labor que uno le enseña en la institución a administrar una emergencia en donde hay el caos. Por ejemplo, estuve en las Tres Torres, estuve en el incendio en las Cascadas, un incendio de pintura que recuerdo en la calle Siemens, correcto, en donde había mucho riesgo porque era pintura. En fin, en 30 años tenemos mucha historia que contar. Como decía, experiencias muy gratas en el rescate. Salvarle la vida a una persona, creería yo que es el premio que uno puede tener como bombero en este caso. Con salvar la vida, una vida, no digamos todas las que se pueden haber salvado en 30 años. Y así podemos decir también que nuestra labor va empeñada en salvar la vida, pero también la propiedad, proteger los edificios, nuestras casas. Muchas veces decimos, es una casa muy pequeña, pero para la persona que la habita, claro, es muy importante. Entonces no tiene diferencia entre si la casa es pequeña o es grande. Nosotros nos comportamos de la misma manera. Y obviamente el medio ambiente, porque en los incendios forestales, en los incendios estructurales se genera mucha contaminación, derrames en los ríos, etcétera. Entonces somos una institución que muchas veces se nos identifica porque portamos un casco y un uniforme de bomberos. Y la verdad es que hacemos muchas actividades, desde rescatar a un gatito, ahora está de moda las serpientes, que les estamos afectando el hábitat, entonces buscan otros lugares. Y buscan los lugares calientes cuando está la época de la lluvia también. Es correcto. ¿No? Entonces, atención prehospitalaria, rescates en altura, atención en incidentes con materiales peligrosos, incendios estructurales, incendios forestales, atención a rescates en estructuras colapsadas, como lo hicimos en el 2001 en las colinas, como en el terremoto del 86, que yo pues todavía no era bombero, pero igual mis compañeros bomberos estuvieron en todas esas actividades. Y si tenemos un promedio en épocas pico o en tiempo de paz, como algunas veces decimos nosotros, porque no tenemos una emergencia como tal, pues tenemos 20, 25, 30, y algunas veces en emergencias fuertes se nos dispara la incidencia. Así que se imagina usted, en un periodo de tiempo de 30 años, hemos estado participando en muchas actividades en pro de nuestra población salvadoreña, a quien nos debemos, porque muchas veces cuando la mayoría de nuestro pueblo está de vacaciones, está un 31 de diciembre disfrutando en familia, un 24, que son fechas, Semana Santa, a nosotros nos toca estar protegiéndonos, estar en pro de que las cosas no se vayan más allá, en la parte de la prevención, en la parte de mitigación, pero para eso estamos, para eso fuimos creados. Y la verdad, yo decía ahora en la mañana que nuestro ADN es bombero, ¿verdad? La partida de nacimiento la tenemos ahí, y entonces lo hacemos con mucho gusto, y para eso estamos, para eso fuimos creados, para eso fuimos formados, para poder proteger al pueblo salvadoreño. Ahora, venir de las entrañas, venir desde cero, básicamente, en la formación de los bomberos, lo hace conocer pues todo el proceso y las necesidades mismas que tiene la institución. Es decir, hay sus compañeros, los que fueron compañeros, los que ahora usted, jefe de ellos, tienen más expectativa de decir, él viene de nosotros, él conoce a la institución, es decir, sabe las necesidades y deberá de ayudarnos a resolver esa necesidad. Hay como hay un compromiso mayor, digamos, cuando uno viene de las entrañas de la misma institución. Por eso yo decía, me siento muy honrado ahora estar al frente de mi institución, de la que me vio nacer, con este mandato de nuestro presidente, en donde le está cambiando la cara a la institución.
está fortaleciendo el recurso más valioso, que es el recurso humano. Entonces, ¿por qué algunas veces decimos, ¿y por qué no comenzó con otra cosa? ¿O por qué está ahorita enfocado en cambiar esa mecánica, en cambiar esa estructura, una institución que demanda muchos recursos? Entonces tenemos ya, que luego lo comento, el recurso humano que recién ha ingresado a nuestra institución, equipo también de protección personal, que es muy importante, y destacar un valor que solo tener un bombero al frente de un incendio estructural. Yo decía que nuestra especialidad no solo son los incendios, claro. No solo es un camión rojo con bomberos uniformados ahí, con la capa, el casco, sino que hacemos cualquier cantidad de atenciones de diferentes tipos. Y un bombero al frente de un incendio cuesta un promedio de $18,000. Yo le podría decir costos, cuánto cuesta un casco, una capa, un pantalón, un par de botas, los guantes, un pasamontañas y un actocontenido. Eso oscila en un costo de $18,000 aproximadamente. Y para atender otra emergencia, por ejemplo, un incidente con materiales peligrosos en donde se esté fugando amoníaco, necesitamos trajes encapsulados nivel A. Y muchas veces esos trajes solo se pueden utilizar una vez. Y los costos oscilan arriba de $1,000. Y solo se puede utilizar una vez y se debe entrar en pareja. Y se debe tener un grupo de personas no menor a 6 para poder ir a cerrar una fuga, para poder ir a poner un parche en el camión que está fugando. En fin, y todo ese costo es muy alto. En donde ahora estamos adquiriendo todo ese equipo. Estamos en esa búsqueda de que el cuerpo de bomberos tenga una mejor respuesta. ¿Y a dónde se traslada todo este esfuerzo que está haciendo nuestro señor presidente, Nayib Bukele? En llegar más rápido a la persona que lo necesita, responder de una manera más eficiente, más eficaz, ser más oportuno, y por ende, con ello logramos reducir el dolor que una persona accidentada obviamente va a tener mejor posibilidad de vivir, porque vamos a llegar más rápido a cortar los hierros y trasladarlo a un centro asistencial. Ahí se traslada este esfuerzo. Así que muy contento por pertenecer, repito, a una institución tan noble como el Cuerpo de Bomberos. Y de verdad, una felicitación a todos mis compañeros bomberos que estamos al pie del cañón, como decimos, afrontando cada día las emergencias, pero también estamos apostando a la prevención y a la mitigación de los diferentes tipos de emergencias que tenemos a diario. Muy bien, y de eso vamos a regresar hablando. Tenemos que hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Baltasar Solano, director del Cuerpo de Bomberos, con nosotros esta noche. Director, ya ha tenido las primeras reuniones con el personal de la institución. ¿Qué les ha pedido y qué les han dicho ellos y cómo han tomado su llegada? Bueno, la verdad es que la institución está transformándose hace ya un tiempo. Desde la compra de equipo de protección personal, pero yo decía, lo más importante, el recurso humano. Equipo, hay distintos proyectos que también, ojalá pueda hacer mención de ellos. El personal, muy atento, he recibido muchas felicitaciones, así que muy honrado de pertenecer a esta institución y poder desarrollarle estas capacidades. Yo decía anteriormente que solo se trasladan en mejorar la capacidad de respuesta de nuestra institución. Así que la gente muy contenta, muy feliz, y sin duda alguna vamos a seguir en este proceso de transformación en donde nuestra institución tenga ese equipo, ese recurso humano, como decía yo, más importante, el equipo, la infraestructura también, que es valiosa para poder acercar el servicio de los bomberos a nuestra población salvadoreña. Demanda también una estructura, así que estamos con distintos
proyectos en pro de ello. Veíamos que cuentan ya con la primera promoción de la nueva Academia Nacional de Bomberos. Son 350 nuevos miembros pues, que se incorporan a la fila de la institución. Importante dato, eso equivale al 100% del personal operativo que tuvo el Cuerpo de Bomberos durante muchos años. Hoy 100%. es el 100%. Eso dice mucho, un porcentaje de duplicar ese factor o ese recurso humano en este caso. Dentro de ellos tenemos 350 que van a pasar a las filas de bomberos, a estar al frente de todas las emergencias. Tenemos 30 inspectores. Yo decía que nuestra institución, a través de su ley, tiene la capacidad de poder ir, inspeccionar un local, identificar los riesgos, ya sean eléctricos, sean de infraestructura, para determinar el aforo, si están adecuados, el riesgo de incendio, de los cortocircuitos que generan mucha incidencia en los incendios estructurales en este caso. Entonces tenemos 30 personas que se van a empeñar en este esfuerzo, ahorita. Y luego 28 técnicos que han sido capacitados también en la conducción de los vehículos de emergencia. Y hay un dato más importante todavía, que de estos 408, 49 son mujeres. Destacar esa capacidad de la mujer, esa importancia que tiene la mujer salvadoreña en el desempeño de las operaciones del Cuerpo de Bomberos. Tienen una capacidad enorme. Sería un grave error que alguien pueda pensar, ese es un trabajo para los hombres. Eso es lo peor que alguien pueda pensar. No, es lo peor, la verdad. Las mujeres tienen una capacidad, yo la he visto, se lo puedo garantizar. Tenemos mujeres con esa valentía, ese esfuerzo, esa fuerza. Muchas veces creemos que la mujer no tiene las capacidades. Ese es totalmente falso. Se necesitan personas, la mujer es muy hábil, tiene esa característica de prever las cosas, de identificar riesgos, de tener esa gallardía de poder entrar. En fin, podemos pasar hablando mucho acerca de ese factor de poderío que tiene la mujer. Entonces, destacar también que son 49 mujeres que forman parte de la respuesta que tendrá de ahora en adelante el Cuerpo de Bomberos. Decir también que se tiene un proyecto, nuestro señor ministro nos ha encomendado que a final o antes que termine el año debemos de tener 1.250 bomberos. Eso es, imagine qué porcentaje podríamos tener si ahorita tenemos el 100%. Entonces, muy tranquilo, por así decirlo, con este apoyo que estamos recibiendo de nuestras autoridades, en donde vamos a poder ahora sí evitar que los incendios se nos propaguen, evitar que los incendios forestales ya no sigan quemando más vegetación, porque en los incendios forestales, por ejemplo, ya no llevamos agua, y si llevamos es muy poca. Se utilizan herramientas tradicionales y herramientas convencionales, y los incendios se apagan utilizando machetes. Las tradicionales vamos a decir que son la piocha, el azadón, el machete, todas esas herramientas que se utilizan en la agricultura. Pero las convencionales, vamos a hablar de Pulaski, de Macleo, de Matafuego, que son herramientas diseñadas para la extinción de incendios forestales, pero que su estructura sigue siendo la misma. Son piezas de metal con mangos de madera, y que cuando vamos a la montaña, pues tenemos que utilizarlas porque agua no se puede llevar. Entonces se necesita mucho recurso humano para poder desplegarlo. Y quiero destacar, en incendios forestales hay un tecnicismo que se utiliza como para decir por qué los incendios se complican. Y hay 3 componentes importantes que nosotros le llamamos la gran triada. La gran triada significa que hay 3 factores en los incendios que influyen para que estos se nos puedan propagar muy rápido. Y uno es la topografía. El otro son los combustibles. Y el otro, pues son los efectos atmosféricos, y como factor principal el viento. El viento pues viaja hacia donde está el calor, a una baja presión. Entonces vamos a destacar que son como los 3 componentes que influyen a que un incendio se nos propague. Y si el recurso humano es muy poco,
en una topografía accidentada no podemos atacar el incendio, ya sea un ataque directo o un ataque indirecto. Necesitamos mucho recurso humano. Ahora lo tenemos. El 100% del personal operativo ha sido incluido en nuestras filas y graduado el jueves 28 de abril. Así que esa es una gran noticia para nosotros. Importante que nuestro pueblo salvadoreño también se entere de estos esfuerzos que se están haciendo. Ahora, como parte de esta graduación, de esta promoción de la Academia Nacional de Bomberos, también en esa actividad vimos fotografías e imágenes de entrega de medallas por servicio al mérito, tiempo de servicio, que se efectuaron como parte de la graduación. Eso hay a lo interno, ese soporte que a uno le genera ese espíritu de cuerpo, esa moral que nuestros titulares, a través del señor ministro de Gobernación, se brinden esos reconocimientos a 25 años de servicio, a 30 años de servicio. Así que eso es de agradecerle a nuestro ministro por brindarnos ese apoyo moral. Muchas veces decimos que nosotros los seres humanos con una palmada en la espalda, muchas veces es un reconocimiento importante. Ahora se entregaron medallas que indica esa importancia, esa experiencia que tiene esa persona. Y vale la pena destacar que esas personas son las que están entrenando a todos los nuevos integrantes. Imagínense un bombero de 30 años, cuánta experiencia puede tener en la respuesta. Entonces estamos utilizando ese factor para poder trasladar esos conocimientos a estas nuevas generaciones. Ahora, director, en el caso de la capacitación, digamos, de este grupo nuevo de bomberos, ¿en qué áreas fueron ellos especializados o qué abarcó todo este proceso? Bueno, ellos están capacitados en muchos temas. Quizá no voy a poder decirlos todos, claro, pero por ejemplo vamos a ver temas técnicas bomberiles. Las técnicas bomberiles están basadas en conocimiento de mangueras, uso de chorros, diferentes medidas de mangueras, aspectos hidráulicos, conocer el camión, técnicas de cómo conectar una manguera, cómo hacer, nosotros le llamamos un tendido, conectar una o más mangueras, cómo buscar el agua, cómo conectar los hidrantes, cómo hacer la succión del camión para poder generar mayor efectividad a la hora de extinguir un incendio. Una motobomba puede ser capaz de tener muchas salidas, puede apagar un incendio un solo camión. Pero eso implica tener todos esos conocimientos en hidráulica, en capacidades, la pérdida de presión por fricción que sufren las mangueras a la hora que se está bombeando agua, etcétera. Entonces son temas enmarcados en las técnicas bomberiles. Luego fueron capacitados en primeros auxilios. Nosotros nos enfrentamos a accidentes de tránsito en donde hay que estabilizar un paciente para luego trasladarlo a un centro asistencial. Entonces también tienen un módulo de primeros auxilios, un módulo de rescate en altura. Ellos están siendo capacitados o fueron capacitados en todas esas técnicas del uso de cuerdas, de sensores, arneses, mosquetones, etcétera, etcétera. Todo aquello que conlleve poder ascender o descender para ejecutar un rescate. Camillas, trípode, etcétera. Luego también fueron capacitados en lo que se nos puede avecinar muy pronto, que son un terremoto, por ejemplo. Técnicas de cómo rescatar a una persona en una estructura colapsada o cómo rescatarla en un espacio confinado. O cortar, por ejemplo, me he fijado que ocupan un equipo hidráulico para hacer cortes, no lastimar a la persona, ¿no? Correcto. En la estructura colapsada, por ejemplo, decir que las estructuras colapsadas son todas aquellas, valga la redundancia, estructuras que colapsan, las cuales fueron diseñadas para ser habitadas. Y los espacios confinados son todos aquellos en donde por A o B razón una persona hay que rescatarla, pero espacios que no han sido diseñados para ser habitados. Por ejemplo, silos, tuberías. Esa es como la diferencia entre una estructura colapsada y un espacio confinado. Entonces estos bomberos también tienen esas destrezas, esas capacidades para poder rescatar a una persona. Cuando uno está atrapado en una estructura colapsada, tiene una viga, una losa en un brazo, en una pierna, surgen aspectos en nuestro cuerpo, o mejor dicho, daños, como síndrome de aplastamiento, síndrome compartimental, que demandan distintas técnicas en primeros auxilios o acciones invasivas muchas veces para poder rescatar a esa persona y poder salvarle la vida en este caso.
una mala técnica aplicada para tratar de ayudar a una persona que tenga una lesión grave en el cuello o algo, manipularla inadecuadamente puede complicarle su cuadro. Lo que pasa en un accidente vehicular, por ejemplo, la persona sufre, hay un efecto que se llama de látigo, correcto, que es el hecho que cuando la persona tiene el accidente va a una velocidad X y luego llega a una velocidad Y. Ese efecto hace un regreso del cuello y regularmente siempre tiene lesiones. Hay técnicas de cómo estabilizar a un paciente, porque puede hacer que por una mala maniobra yo lo pueda dejar en silla de ruedas para toda su vida. Entonces esa es la importancia. Por ejemplo, los niños se llevan a la boca objetos, monedas, y puede hacer que le obstruya las vías respiratorias. Ellos aprenden cómo quitarle esa obstrucción y solo uno tiene que un par de minutos para poder hacer esa acción. Entonces, todo lo relacionado a primeros auxilios y a estos tipos de rescate, materiales peligrosos, por ejemplo, fugas, en fin, todo lo relacionado, a nuestras especialidades. Y por último, terminan especializándose, aparte de teoría y práctica, lo hacen en la vida real. Resulta que cuando estaban en proceso de graduarse, se viene el pico, o mejor dicho, la alerta roja que se decreta de los incendios forestales. Entonces ellos salen y van, son los que estuvieron en el terreno extinguiendo los incendios, aparte que ya habían sido entrenados, luego es como un examen fuera y les tocó estar en labores de extinción de incendios que pues nuestro país sufrió, hubo mucho bosque que se quemó y obviamente daños al medio ambiente, así que eso es como para destacar que ellos tienen todo este conocimiento para poder salir y poder brindar ese servicio. No podemos tener personas que no conozcan todos estos aspectos, porque si no, al momento de actuar, como usted muy bien lo apunta, podemos generar muchas veces más daño del que la persona ya tiene. Así que nuestro personal, eso es como una de las temáticas de las cuales él ha sido entrenado para poder pertenecer y graduarse y tener ese honor de recibir un título que lo acredita como bombero. Muy bien. Tenemos que hacer nueva pausa. Por favor, acompáñenos. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el nuevo director del Cuerpo de Bomberos. Hay equipo nuevo de protección, incluso recientemente también entregado, y es como parte de un proceso de renovación de todo lo que se viene. Nos mencionaba en el bloque anterior lo caro que puede llegar a convertirse, aparte de lo importante de contar con un buen equipo, lo caro que puede llegar a convertirse un equipo para cada bombero que esté debidamente equipado. Sí, efectivamente, destacar nuevamente que para cada emergencia no es el mismo equipo que se ocupa. O sea, por ejemplo, si es un incendio estructural, sí tiene que ir con un casco, con una capa, con un pantalón, con botas, un autocontenido, un pasamontañas, los guantes, para el incendio estructural. Al incendio forestal es otro tipo de equipo. Ya no lleva todo ese equipo, sino hay otro. Para rescate en altura es otro equipo. Para materiales peligrosos es otro equipo. Yo hablaba de los trajes encapsulados nivel A, nivel B, nivel C, que se requieren porque es con químicos que se está tratando. Hay diferentes kits para poder cerrar las válvulas de los vehículos. Algunas veces son accidentales y se rompe, se perfora la estructura del tanque. Entonces hay muchos kits para hacerlo. Eso demanda un equipo especial. Para primeros auxilios necesitamos otro equipo. Para rescate vehicular necesitamos lo que usted apuntaba, que son los equipos hidráulicos, para poder cortar, porque el sistema de barra, el sistema de palanca, eso no funciona. Lo que hacemos es dañar más al paciente. Lo correcto es cortar la pieza que está incrustada muchas veces
perdón, en la piel de la persona, friccionando huesos, fracturas, qué sé yo. Entonces se necesitan equipos especiales para cada una emergencia y eso demanda un costo importante. Y muchos de ellos, como son normados, todos estos equipos tienen una tecnología, yo decía por la NFPA, que es la asociación en relacionada al fuego, es la que dicta, es una norma que dicta los parámetros. Muchas veces esos equipos solo tienen una vigencia de 5 años por seguridad. Y luego a los 5 años hay que estar renovando nuevamente. Entonces ahora traslademos a la cantidad de bomberos que tiene y que va a tener. Eso demanda fortalecer ese equipamiento. Es una inversión muy importante la que se está realizando en esta transformación del cuerpo de bomberos. Incluso hablando de los uniformes, no es lo mismo entregar uniformes a la policía o a un cuerpo de socorro al tipo de uniforme que utilizan los bomberos. Voy a dar un dato. La fibra de la cual está hecho el traje de bomberos se llama una fibra de aramida. Es una fibra que tiene una resistencia al fuego. Eso, una chaqueta de la que ustedes le ven a los bomberos, oscila el costo en $1,200. Y muchas veces esa chaqueta se daña en un incendio en una industria en donde el bombero tiene contacto con químicos. Ese equipo habrá que desecharlo porque ya no cumple, primero, una normativa y segundo, que es lo más importante en este caso, es la protección. Entonces, esos son los costos. Un pantalón cuesta alrededor de $1,100. Un casco de bombero cuesta aproximadamente como $250. Todo depende de las marcas, el modelo. Pero el autocontenido, lo que el bombero utiliza para poder respirar, porque no puede estar respirando ese ambiente porque es cancerígeno. Sí. Todos esos gases que generan las pinturas, los tipos de combustible, los materiales inflamables, se trasladan en cantidades o proporciones que generan cáncer, en su mayoría, o casi todos. Entonces, eso demanda equipos especiales. En ese contexto, decir que pues debemos de empeñarnos en equipar a toda esta gente, que es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, eso es un dato a destacar muy importante. Ahora, ahí con la tecnología, usted nos decía, había entrado a la institución en 1991, pues obviamente el trabajo de los bomberos ha sido el mismo, pero la tecnificación o la ayuda de la tecnología con el paso de los años ha ido cambiando. Ahora hay equipo más sofisticado, hay cámaras incluso o control donde se puede llevar el ritmo cardíaco, se puede ver a través de los cascos, las cámaras, lo que está viendo el bombero. Hay como una mayor protección para el trabajo de la persona que está en terreno. Voy a contar una experiencia para hacer relación específicamente lo que usted muy bien apunta. Y es el hecho de que antes, allá en el 91, y sin duda muchos años atrás, nosotros utilizamos actualmente detectores de gases para poder, por ejemplo, cuando se hacen rescates en pozo, utilizamos detectores de gases para poder determinar si el pozo no tiene metano, por ejemplo, que es un gas orgánico. Antes utilizábamos un animal, muchas veces un pollo. Entonces se introducía y luego lo sacamos y decía, está vivo, entonces podemos entrar. Entonces, para poner un dato, esa era la técnica que nosotros utilizábamos. Entonces, ahora utilizamos detectores de gases. Es equipo muy caro, pero es necesario para poder brindar esa seguridad al bombero, porque estar en un pozo de 40, 30 metros es una sensación complicada, estar colgado de un arnés. Hay un problema que se genera que se llama síndrome del arnés. Cuando uno pasa mucho tiempo colgado con un arnés en las piernas, uno va perdiendo la razón. Y algunas veces es tal la pérdida de la razón que uno puede cortar incluso su misma cuerda. ¿Y por qué pasa eso? Por problemas de oxigenación. Porque el arnés genera una presión en las arterias al pasar mucho tiempo. Entonces se van perdiendo esas capacidades. Entonces, todos esos entrenamientos tenemos que hacerlos para que nuestros bomberos, a la hora de tener esas atenciones, no podamos cometer esos errores, que son fatales, por cierto. Y usar esos equipos tecnológicos. No se puede entrar a un pozo si uno lleva un autocontenido. Por eso decía que para cada emergencia, el equipo que se utiliza
es diferente. En un incendio estructural, pues no vamos a utilizar un detector de gases, son otro tipo de equipo. En las estructuras colapsadas debemos de utilizar, por ejemplo, para buscar personas que están atrapadas en una estructura, utilizamos equipos de detección, ya sean sísmicos, sónicos, en donde se pueda determinar si hay personas con vida. Son equipos que son tan sensibles que uno puede determinar el latido del corazón. Pero si yo no tengo ese entrenamiento, es como que a mí me den un estetoscopio y me digan, determina el soplo a una persona. Entonces yo me lo pongo, yo no soy médico, yo no puedo determinar. Me pueden dar el mejor equipo, pero yo no tengo esa capacidad. Los bomberos entonces debemos de entrenar con estos equipos para poder, ahora sí, brindar esa respuesta y poder buscar, en este caso, en una estructura colapsada. Ahora, ser bombero es una vocación como ser médico, como ser policía. Pues la lógica dice que cuando hay un incendio, uno sale en contra de, y aquí va al frente de, a combatirlo. O sea, se requiere un valor aparte y una entereza a decir, eso es lo que me gusta a mí hacer. Decíamos nosotros que es la verdad, los bomberos terminamos siendo pirómanos, pero no pirómanos en el entendido de querer hacer ese daño, de prender el fuego, sino en el contexto de que, como usted dice, todo el mundo cuando ve fuego, o casi todas las personas, buscamos para refugiarnos. Nosotros los bomberos tenemos que estar al frente del incendio en este caso. Y para eso utilizamos técnicas, utilizamos equipo, utilizamos las mangueras, el agua, la espuma, etcétera. Entonces, hemos sido entrenados en donde las temperaturas pueden oscilar arriba de 1000 grados. Por ejemplo, el vidrio de una ventana se derrite a 1000 grados aproximadamente. Y nosotros tenemos que estar al frente a esas altas temperaturas y poder hacerle frente, porque muchas veces hay personas dentro y tenemos que entrar incluso aún sin haber podido extinguir el incendio, sino entrar a hacer el rescate y luego extinguir el incendio, porque para nosotros la vida es lo más importante. Entonces, por una persona nosotros hacemos cualquier acción, muchas veces hay riesgo. Eso yo lo apuntaba. El ser bombero implica estar en el riesgo casi siempre, en todas las emergencias, por insignificantes que parezcan, siempre hay un riesgo. Yo recuerdo el compañero que falleció aquí en una empresa, calle Soyapango, falleció en un incendio, en donde literalmente le llovía fuego del techo. Entonces, algunas veces uno puede determinar que el incendio no genera tanto riesgo, pero siempre existe ese factor. Y entonces retrocedo y digo, bueno, entonces por eso es que a los bomberos tenemos que dar ese entrenamiento tan riguroso muchas veces y hacerles notar que estamos enfrentando una situación real, aunque algunas veces son prácticas nada más, para irse acostumbrando a esas altas temperaturas, para irse acostumbrando a no poder ver, cómo poder caminar en un incendio. No se puede caminar literalmente, uno tiene que arrastrarse, porque uno no sabe, no tiene una visión, y con el autocontenido, se reduce esa visión. Entonces yo no puedo caminar en un incendio en la noche, por ejemplo, incluso de día no se ve, menos en la noche. Entonces, todas estas técnicas están en pro de proteger al bombero, pero al mismo tiempo de tener esa capacidad de poder rescatar, de poder auxiliar, de poder proteger. Así que nuestra institución, el mandato, como yo decía, de nuestro presidente es ser cada día mejores y por ende generar esa respuesta y ser más eficientes cuando yo llego, para que la persona tenga más posibilidades de vivir. Ahí se traslada al final todo este esfuerzo. Al final se traslada en que vamos a llegar más rápido y vamos a tener los mejores equipos para poder rescatar y trasladarlo a un centro asistencial. Muy bien, tenemos que ir a la última pausa del programa. Por favor, acompáñenos y ya regresamos.
Gracias por continuar con nosotros. Dentro del conocimiento, director, están los tipos de incendio y la técnica a utilizar. Hemos visto a veces esa técnica de chorro cortado cuando se puede generar, cuando hay energía eléctrica para evitar que a través del agua sea el conductor y pueda el bombero recibir una descarga eléctrica. A veces hemos visto que cuando hay algún tipo de material no es agua lo que se lanza, sino que a veces incluso arena, a veces espuma, o sea, eso lo da el mismo conocimiento. Efectivamente, en los temas del rubro o módulo que ven los bomberos, que se llama técnica bomberil, como un nombre genérico, apuntamos a que el agua, pues es uno, nosotros le decimos el vital líquido, pero muchas veces los incendios no se pueden apagar con agua. Por ejemplo, hay un término técnico que se llama densidad relativa y es relacionar cuáles son aquellos químicos que se mezclan con el agua, algunos no se mezclan, que es por ahí donde comienza la teoría para poder llegar a finalizar cuál es la mejor técnica para extinguir los incendios. La gasolina no se puede mezclar con el agua, entonces la gasolina se queda arriba y el agua se queda abajo, en un recipiente. Entonces, por más agua que yo aplique, lo único que voy a generar es propagar el incendio. Entonces ahí utilizamos otra técnica, que es utilizando espuma. Es como un agua jabonosa que lo que hace es que evita que el incendio siga en contacto con el oxígeno y por ende se apaga. La misma técnica, pero con diferente equipo, cuando por ejemplo estamos friendo nuestros plátanos o nuestros huevos y de repente el fuego se pasa de la cocina al recipiente donde estamos haciendo el huevo y se hace la llama. ¿Qué hacemos para apagarlo? Le ponemos la tapa. El fuego en su teoría se compone de 3 componentes: calor, oxígeno y el combustible, y si yo quito cualquiera de ellos, el fuego se apaga. En los incendios con gasolina lo que hacemos es quitarle el oxígeno, porque esa agua jabonosa se pone sobre la superficie y ya no evita que entre oxígeno, y por ende se apaga. Y los eléctricos, pues no se puede utilizar agua por esa polaridad, esa conductividad eléctrica que se genera cuando yo aplico agua. Algunas veces en los incendios estructurales de grandes proporciones nos toca recibir esas descargas, porque ahí están inmersos todavía muchas veces con el cableado energizado. Entonces, la técnica es que cuando uno llega, le pide a la entidad responsable de la energía el corte. Algunas veces no siempre se puede y tenemos que rescatar a alguien. Entonces, no puedo decir no entro porque la energía no ha sido cortada. Hay que esperar el procedimiento. Hay que esperar a que venga la entidad. No puedo hacer eso. Entonces, tengo que entrar. Ahí está el riesgo. Pero hay una persona que está con vida, que está pidiendo auxilio. Entonces, tenemos que entrar. Así que los combustibles o los diferentes productos, hay que utilizar una técnica para extinguirlos. Y decir que los extintores, por ejemplo, son equipos para varios tipos de incendios, pero que no tener un extintor implica estoy salvado. Nosotros le llamamos una técnica de mitigación. Tener un extintor no implica que no se va a generar un incendio. Lo que implica es que yo estoy preparado para evitar que este incendio se me haga más grande. En nuestro vehículo, por ejemplo, se recomienda que tengamos un extintor. Si yo practico con él, puede hacer que con un extintor de 5 libras yo tenga esa capacidad de poder extinguir un vehículo. ¿Antes de qué? Porque en la carretera no hay arena. Entonces, ¿y cómo le aplico arena? Tengo que desconectar la batería, en fin, hay ciertas técnicas para ello. Y todos estos aspectos tenemos que verlos o enseñárselos al alumno, para que cuando él tenga que enfrentar estas situaciones, él pueda reaccionar con los equipos de una mejor manera. Mire, también el conocimiento de la capacidad del bombero, es decir, yo me recuerdo en el incendio de un centro comercial, los bomberos, o sea, portan un equipo muy pesado, entonces llegaba un momento en que se veían muy agotados, entraba relevo, se sentaban, descansaban, entraba el otro grupo, salía, entraba o sea, es decir, uno lo puede dejar tanto tiempo que hasta se pueden desmayar o pueden estar demasiado exhaustos para continuar. Entonces, es importante conocer la capacidad del equipo y de la persona con el equipo. Hemos estado hablando hasta el momento, y que bien su pregunta o su aseveración en esto del equipo, es que hemos estado hablando de la parte técnica, de la parte de conocimiento.
los bomberos tienen preparación física. El equipo para entrar en un incendio estructural oscila arriba de 40 libras, porque la capa, el pantalón se humedecen y eso hace que pese más, más el autocontenido, más las herramientas, más la manguera. Eso suma un peso importante. Eso demanda una condición física. Los autocontenidos que utilizan los bomberos tienen una duración o una capacidad de trabajo de 25 minutos. Y en 25 minutos uno queda exhausto de una tarea, como usted muy bien lo apunta en este caso. Entonces hacemos relevos para que otra persona pueda entrar y estamos en esa sintonía de seguridad, le llamamos nosotros, entrando, saliendo, descansando. Muchas veces dicen, pero mire, si ahí está el incendio y los bomberos están descansando. El problema es que hay un grupo de relevo que está haciendo esa función. No se puede, y algunas veces cuando el personal en tiempos anteriores no teníamos recursos, el bombero tenía que trabajar hasta que extinguía el incendio porque no había manera de poder hacer esos relevos. Ahora tenemos esas posibilidades de poder brindar esa seguridad. Una persona agotada, pues obviamente sus capacidades se reducen. Y en un incendio, como decía, hay tanto riesgo que demanda ese accionar físico también. Así que también tenemos eso. Y estamos empeñados también, que vale la pena destacar, en un proyecto de ayuda psicológica para los bomberos. Muchas veces tenemos que afrontar situaciones, por ejemplo, en accidentes vehiculares. Lamentablemente nos toca ver escenas complicadas. Sí. Y entonces algunas veces por el machismo, en este caso no hemos tenido eso, decimos, no necesito yo un apoyo psicológico. Y al final nos damos cuenta que con los años vamos teniendo algunos traumas complicados, visitamos el médico y al final resulta que no descargamos, los psicólogos son los especialistas en esto. Entonces hay un proyecto también empeñado en dar ese soporte psicológico a los bomberos después de cada misión. Yo recuerdo el accidente del avión que cayó en el volcán de Chinchontepec, en donde murieron cualquier cantidad de personas y quedaron en una condición complicada. Entonces son escenas que no se borran. Claro. Y eso pues se arrastra y al final uno tiene consecuencias graves. Entonces también estamos empeñados en un programa de salud mental. De salud mental en este caso. Y también tenemos el reacondicionamiento, la reconstrucción en algunos casos de las estaciones de bomberos a nivel nacional, y también tenemos proyectos en creación de nuevas estaciones de bomberos. ¿Cuántas tienen actualmente, director? Pues ahorita estamos con 17 y un puesto que tenemos en La Palma. La idea es generar esa infraestructura que permite ese ambiente laboral, porque muchas veces el trabajo del bombero es afuera, pero necesita descansar, necesita sus servicios, y eso demanda que tengamos pues unas instalaciones adecuadas, que es también esa transformación que se está generando en nuestros bomberos, en este caso en nuestras estaciones, y con la proyección de crecer. Ya decíamos que hemos crecido el 100% de recurso humano, ahora vamos a crear esas instalaciones que nos permitan poder acercar ese servicio, poder hacer más rápido. Muchas veces en nuestro país las distancias suenan cortas, es decir, yo estoy al puerto en media hora, pero muchas veces yo me demoro 1 hora o más, y un incendio después de 5 minutos, eso ya, no se considera una fase incipiente, sino es un incendio ya declarado en grandes proporciones. Y el tráfico, llegar con el tráfico. Hay gente también inconsciente que no, la mayoría sí se aparta, pero hay unos que todavía no. Todavía, o si no, se van detrás de los vehículos de emergencia, así que también suele pasar eso. Pero entonces estamos en todos esos proyectos encaminados a transformar esta institución, a hacer cada día mejor. Y como yo insisto, al final solo lo que queremos es poder tener esa capacidad mejorada en la respuesta. Y ya para finalizar, ¿las llamadas falsas continúan en el sistema de los bomberos recibiendo? Bueno, ya que habla de llamadas, también destacar que nuestro número es el 913, el número corto para llamar a los bomberos y pedir auxilio. Estamos con el 913 y pedirles que no se hagan esas llamadas
falsas. Porque fácil. Algunas veces nos dicen, mire, el incendio es en tal lugar. Nosotros viajamos a ese lugar y de repente hay una emergencia real y estamos tan distantes que regresar otra vez implica llegar cuando el incendio ya es de grandes proporciones. Pero podemos salvar una vida. Haciendo este tipo de llamadas falsas generamos ese problema. Y en algunos casos también yendo a una llamada falsa podemos tener accidentes fatales para los bomberos también, porque vamos en un vehículo y vamos con una rapidez que puede generar un accidente. Entonces, pedirle a la población que nos llamen todas las veces que ustedes requieran un servicio, pero limitarse o no hacer este tipo de llamadas falsas. Muy bien, director, gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de hablar de la transformación que tenemos en esta institución y que de ahora en adelante poder decir que estamos preparados para poder mejorar esa capacidad, para poder llegar más rápido, para poder salvar vidas, propiedades y medio ambiente. Muy bien. Gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen en su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.